esto no es una realidad solamente de nuestro país, salvo 3 o 4 países en el mundo que han hecho planes de testeo realmente muy masivos porque tienen muy pocos habitantes y una alta tecnología. Por ejemplo, Islandia. La enorme cantidad de los países, o sea, solo detectan una fracción pequeña de los infectados con coronavirus. Y eso es muy razonable porque ya se estima que el 70-80% de los infectados de coronavirus son asintomáticos. Entonces, no hay ninguna razón para que vayan al hospital o al sistema de salud a testearse. Si no se hace una búsqueda a través del rastreo de casos, porque tampoco puede ser al tuntún o masivamente como pretendían algunos y siguen pretendiendo, si no se hace una búsqueda muy inteligente a través de los contactos estrechos de las personas que tienen los síntomas, la mayor parte de los casos pasan desapercibidos. Y bueno, en la Argentina hemos hecho una estimación, que es una estimación muy razonable y que deja a la Argentina a tono con otras estimaciones que se han hecho en todo el mundo, y los números dan muy dentro de lo esperable, que es que hay 8 infectados, un poco más de 8 infectados reales por cada uno detectado, o sea que no se detectan 7 y pico por cada uno. Y yo le preguntaba si las autoridades, tanto sanitarias como quienes toman las decisiones, toman noción de esto, digo, respecto a cómo puede repercutir, incidir en el sistema de salud, que hoy ya lo vemos agotado, y sobre todo en el recurso humano del sistema de salud nuestro, cómo está. Bueno, lamentablemente las autoridades nacionales sin duda no, o sea, el Ministerio de Salud se niega a entender que el problema son los asintomáticos y que son a través de los asintomáticos que se transmite la pandemia, que se transmite COVID-19. Nosotros esto ya lo venimos alertando desde el mes de abril. Creo que el 15 de abril hablamos por primera vez y el 28 de abril incluso públicamente. Y luego de eso insistimos, muchos investigadores de CONICET que estamos con el análisis de los datos de la pandemia, pero sigue sin escucharse este reclamo. De hecho, hay un documento, consenso de testeo del Ministerio de Salud, que es del 23 de septiembre, y en ese documento directamente dice que no es conveniente testear a los asintomáticos, lo cual es un error garrafal. Se utiliza el enorme poder de testeo que se supo hacer, porque eso sí se hizo bien. Un país que prácticamente no tenía ninguna capacidad de testeo, hoy tiene mucha capacidad de testeo, pero esa capacidad de testeo se usa para cazar en el zoológico o para pescar en el Claro, acuario, claro, como dicen. Roberto, porque lo que uno interpreta desde aquí es que al no detectar a los asintomáticos, no testear y no hacer un testeo direccionado correctamente, eso después repercute en el número de muertos y en el número de personas que van a necesitar internación. Por supuesto, y por eso estamos en uno de los peores lugares del mundo en número de muertos por cantidad de habitantes. O sea, hay un país en Europa que fue el único que no hizo aislamiento, que no hizo cuarentena, sino unas medidas tibias de distanciamiento, y fue al que peor le fue en Europa, y ya se sabe en todo el mundo, en cuanto a muertos, que es Suecia. Bueno, hace 2 días, el lunes nosotros pasamos a Suecia. Nosotros tenemos, con nuestras medidas de distanciamiento y de aislamiento en todo el país, habiendo empezado temprano, habiendo en algunos distritos, como en el principio en los distritos de la provincia de Santa Fe, en particular en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba, en la provincia entera de Córdoba, que fueron modelo de tratamiento de la pandemia, hoy esos lugares están estallados y a nivel país hemos pasado a Suecia, el país de los peores en Europa en muertos por millón. Y ayer pasamos a Panamá. Y hoy vamos a pasar a Italia, uno de los países donde el coronavirus pegó más fuerte. ¿Se acuerdan el desastre que era Sí. Italia Sí. alrededor en abril, mayo, y las imágenes que venían de Italia? Bueno, nosotros ya tenemos más muertos por millón que Italia. ¿Esto sería entonces, o se propiciaría mejor una inmunidad de rebaño?
Esto es una inmunidad de rebaño escondida, porque cuando uno le pregunta a las autoridades si lo que buscan es la inmunidad de rebaño, lo que responden es que no, pero en la práctica ya se ha logrado la inmunidad de rebaño en varios distritos Claro. y en rangos etarios. Por ejemplo, la provincia de Jujuy está bajando los casos. Algunos dicen que es por el Plan Detectar Federal. No, no es por eso. El Plan Detectar Federal ha sido un completo fracaso y lo que pasó en Jujuy es que la inmensa mayoría de la población ya está infectada, probablemente el 60%. En algunas bandas de edad, entre 20 y 40 años, posiblemente mucho más. En la provincia de Jujuy, por eso bajan los casos, porque ya el virus no encuentra personas Claro. susceptibles a quien infectar. En la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, por eso es que baja, a pesar de que cada vez hay más apertura comercial y más apertura de movilidad, bajan los casos, lentamente pero bajan. ¿Por qué? Principalmente porque las franjas jóvenes de la población están casi en inmunidad de rebaño. Y las franjas más mayores, los mayores de 60, se siguen cuidando mucho. Si esos mayores de 60 llegaran a salir en masa, digamos porque se cansaron de las medidas de cuarentena, que acá han sido bastante más fuertes que en el interior, aunque para nada tan fuertes como en Europa, ni hablar de para nada tan fuertes como en China, pero si se cansaran porque llevan muchos meses, podría llegar a haber una enorme cantidad de muertos entre nuestra población mayor, sin que hubiera primero un aviso por aumento de número de casos. Muy claro. Lo último le pregunto muy cortito porque nos quedamos sin tiempo es si están recibiendo partidas, presupuesto para las investigaciones en un momento donde se habla siempre de la innovación, de la tecnología. ¿Les dan los recursos para que nuestros investigadores puedan investigar, nuestros científicos? Sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha mejorado mucho respecto de lo que era. Por supuesto, tenemos el problema principal los investigadores, que es el valor del dólar, que es altísimo y entonces licúa las posibilidades de trabajar. Pero, por ejemplo, para el tema COVID hay muchas líneas de investigación que se han abierto y que rápidamente muchos investigadores que estábamos haciendo otra cosa, nos pasamos rápidamente a tratar de solucionar temas de COVID. Yo estoy en particular trabajando con testeos en pool, testeos agrupados para abaratar el costo del PCR y también con un sistema para utilizar los métodos de medición nacionales que lamentablemente a través del Ministerio de Salud se están dejando de lado y se están haciendo contrataciones muy turbias con licitaciones hechas a medida para empresas extranjeras y se propone a todo el interior utilizar estos tests rápidos que son de mucha menor calidad que los tests que ya se produjeron acá y que produjo nuestro sistema científico. Eso esperemos que vaya a cambiar, porque realmente si se hace eso para el interior va a ser un desastre, igual que fue para el AMBA.